Muy buenos días y apenas pasándonos las 9 de la mañana estamos iniciando este foro UNIR, este foro donde hoy vamos a hablar de la lucha por la democracia en Venezuela y su impacto en la región. A lo largo de la próxima hora y media vamos a contar con diferentes especialistas con los que vamos a analizar el contexto que vive no solamente el país, sino fundamentalmente cuál es el impacto que a nivel regional tiene este momento tan particular, donde con un gran rechazo mayoritario a nivel internacional, todo el mundo reconoce que en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela hubo verdaderas irregularidades donde realmente se negó el triunfo de quien había sido realmente el ganador, que era Edmundo González. Pero antes de contarles qué es lo que vamos a hacer, les queremos decir que para nosotros es un honor tener hoy como invitado para inaugurar y comenzar este foro UNIR a Antonio Ledezma, que es el exalcalde de Caracas y uno de los dirigentes políticos de la oposición más importantes y que más trabajo lleva desarrollando en los últimos años para poder justamente lograr que Venezuela se reincorpore nuevamente a un contexto democrático y de libertad que, como sostienen muchísimas instituciones en el mundo, ha perdido hace varios años. Antonio Ledezma, muchísimas gracias por acompañarnos en este Foro UNIR. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ti y a UNIR, esta universidad por Internet que nos ofrece todas las autopistas de comunicaciones para poder hablar sobre la tragedia que vivimos en Venezuela, pero que también de una u otra manera es un fenómeno que impacta a toda la comunidad internacional. Me gustaría empezar, Antonio, a ver, sabemos que la gente marcha en las calles, sabemos que las organizaciones internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos, prácticamente no hay foro en el mundo que esté planteando que hoy Nicolás Maduro se ha quedado en el poder desconociendo una derrota por su lado y el triunfo de la oposición en las recientes elecciones. Quisiera empezar con, bueno, ¿cuál es el camino más allá de las protestas que hoy puede llevar adelante la oposición, la gente en las calles y sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez, ya pasó con Guaidó, ya pasó en su momento con Enrique Capriles, ¿hay algo que en esta oportunidad sea diferente a los acontecimientos anteriores? Por supuesto que sí hay escenarios totalmente diferentes. Por ejemplo, en la coyuntura en la que Enrique Capriles compitió primero con Chávez en el año 2012 y luego en la elección sobrevenida de abril del año 2013, habían dos mitades. Esa es la verdad. Una mitad con la oposición y la otra mitad con el régimen en su momento presidido por Chávez y luego por Maduro. En esta coyuntura hay un pueblo unido. Es casi el 90% de los venezolanos que apuestan por un cambio profundo en Venezuela. Si hubiesen votado los casi 5 millones de venezolanos a los que se nos castró el derecho de sufragar en los pasados comicios del 28 de julio, la diferencia hubiese sido de 90-10, sin duda alguna. Por lo tanto, esa es una de las primeras distinciones con el episodio que encabezó Enrique Capriles. Habían dos mitades, ahora hay un país en el que se suman a mujeres y hombres que en aquellas circunstancias votaron por Chávez o votaron por Maduro, pero que ahora se enrolaron en la cruzada a favor del voto que estaba pidiendo María Corina Machado a favor de Edmundo González Urrutia. Con el caso de Guaidó, hay también distinciones que vale la pena colocar en alto relieve para que la gente que nos está viendo y escuchando la comprenda. Juan Guaidó llenó un vacío de poder porque Nicolás Maduro pretendió jurar como presidente el 10 de enero del año 2019 y no tenía la cualidad clave que era la legitimidad de origen. Y la Constitución Nacional en el artículo 233 establece que quien ejerza la presidencia de la Asamblea Nacional en ese tipo de hechos debe entonces llenar ese vacío de poder. Dicho en otras palabras, Juan Guaidó fue ungido como presidente interino por los diputados de la Asamblea Nacional. En esta circunstancia
que nos atañe de julio del año 2024, Edmundo González Urrutia, a diferencia de Maduro, sí tiene la legitimidad de origen que le otorgaron los casi 8 millones de electores que votaron a su favor. Dicho en palabras más llanas, mientras a Juan Guaidó lo designaron presidente interino, un grupo de diputados, a Edmundo González Urrutia lo designaron presidente electo de Venezuela, casi 8 millones de electores. Pero, Antonio, aún con ese resultado que nos estás recordando, que fue tan contundente, Nicolás Maduro sigue naturalmente aferrado al poder, negando cualquier tipo de modificación. ¿Hay un horizonte, hay una fecha que hoy se pueda empezar por lo menos a vislumbrar en que ese régimen pueda llegar a su fin y que Venezuela recupere una democracia imperfecta como todas las democracias, pero democracia al fin? Bueno, lo primero es que está más que demostrado que Edmundo González Urrutia fue el depositario de la mayoría de la confianza de los electores de Venezuela. Ahí están las actas, actas legítimas, son las actas que emiten las máquinas que instaló el Consejo Nacional Electoral en los centros de votación distribuidos en todo el país. No son las actas de la oposición, no son las actas particulares de María Corina o de Edmundo González, son las actas oficiales que emiten las máquinas, que controla el aparato que a su vez maneja Nicolás Maduro. No puede haber duda entonces que ese QR, esas trazas electrónicas que dejan las máquinas, son las que le dan autenticidad, las que le dan credibilidad a las actas que presentó, por ejemplo, en el Consejo Permanente de la OEA, el Centro Carper, ya que sus expertos electorales, al igual que el grupo de expertos de la ONU, estuvieron como observadores en el lapso de la votación y del proceso de escrutinio de ese pasado 28 de julio. Pero además, es que esto que está haciendo Maduro es propio de un dictador, es propio de una corporación criminal que pretende robarse el resultado electoral, que pretende colocarse allí como una piedra de tranca, obstaculizando en el camino el avance hacia una transición pacífica, ordenada, negociada, como lo han propuesto Edmundo González y María Corina Machado. La gente, algunos observadores y analistas llegan a preguntar dónde están los venezolanos, dónde están las protestas. La gran protesta, la gran movilización se hizo precisamente el 28 de julio. La comunidad internacional nos compelía a que nos uniéramos, nos unimos de manera espectacular con una opción que recibió el respaldo unitario de todos los factores políticos y civiles de Venezuela. Nos exigieron a que nos mantuviéramos allí con firmeza en la ruta electoral, muy a pesar de que esa senda estaba infestada de todo tipo de trampas, irregularidades, de arbitrariedades, como lo detectaron los grupos de expertos del Centro Carter y de la ONU, que ofrecieron detalles de cómo se concibieron todo tipo de arbitrariedades para tratar de asaltar la voluntad popular de los venezolanos. Pues bien, ahora la palabra la tiene la comunidad internacional. Es la comunidad internacional la que tiene que ayudar a los venezolanos, que lo dimos todo con sangre, sudor y lágrimas para alcanzar esa victoria, a hacer efectivo el mandato soberano que le dio el pueblo de Venezuela a Edmundo González Urrutia e impedir entonces que se consuma definitivamente este golpe de Estado a la soberanía popular por parte de Nicolás Maduro y la comparsa que lo acompaña en esa narcodictadura venezolana. Antonio, muchos analistas internacionales suelen considerar que, aparte del problema interno que tiene Venezuela con el régimen de Maduro, que detrás de esto hay otro tipo de intereses. Está claro que Venezuela tiene una alineación directa con el régimen de Irán, de los ayatolás, tiene una alineación muy cercana también con la Rusia de Vladimir Putin y también con China, ¿no? Y por otro lado tenemos Occidente. Hay quienes sostienen que de alguna forma Venezuela es un poco como una especie de guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos y que por eso también es tan complicado resolver el problema. ¿Usted
¿cómo lo ve? O sea, ¿cree que realmente, aparte del problema interno que todos los venezolanos están llevando adelante, una lucha por recuperar la democracia, también hay verdaderos intereses de distintos sectores y sobre todo de distintas visiones ideológicas? No hay duda que Venezuela es una pieza que mueven algunos factores en el tablero de la geopolítica. Rusia no va a poder sostener a ese régimen, lo utiliza como un elemento de provocación hacia Occidente, hacia los Estados Unidos, porque ya bastante tiene Rusia esa guerra contra Ucrania, que lo tiene en 3 y 2. Trata de desarrollar su legendario proyecto de la ruta de la seda y por eso hace desembolsos como por ejemplo el préstamo de 50.000 millones de dólares del llamado Fondo Chino que se robaron los funcionarios de Chávez y de Maduro. Irán ha convertido el territorio de Venezuela en un enclave del terrorismo internacional. Pero hay otra alianza que tiene Maduro, que es con los cárteles de la droga de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Por eso Venezuela, que era reconocido como un estado petrolero, ahora lamentablemente, penosamente para los venezolanos, se le identifica como un narcoestado, porque del territorio de Venezuela sale, por ejemplo, la droga hacia el Mar Caribe, continúa hacia África y de África llega a Europa, según la unidad antinarcóticos. Casi la mitad de la cocaína que se distribuye en Europa pasa por territorio venezolano. Y también indica la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que casi el 30% de la cocaína que llega a los Estados Unidos es la que recorre esa frontera porosa de 2.200 kilómetros de la frontera con Colombia, desde el Catatumbo en el Zulia hasta el Apure o el Arauca, allá en territorio venezolano. Si eso no es suficiente, también está confirmado, porque el mismo Maduro no tiene ningún tipo de prurito en ventilarlo públicamente, su alianza, su reconocimiento con el terrorismo internacional. Él se declara aliado del grupo de Hamas, de Al-Qaeda. Se sabe que los tentáculos de Hezbollah operan, por ejemplo, a sus anchas en el arco minero donde explotan oro y otros minerales de alto valor estratégico, con lo cual decimos que se financia, pero también se documentan a los terroristas que exhiben el pasaporte venezolano que nos niegan a nosotros. A eso también debemos agregar la inestabilidad que provoca la gigantesca diáspora que conformamos ya más de 8 millones de venezolanos, mujeres y hombres que son parte de un deslave humano como consecuencia de la tragedia humanitaria que ha provocado primero Chávez y ahora Nicolás Maduro. Este menú de dificultades no puede escapar a la mirada de los gobiernos del mundo libre, de los gobiernos democráticos, y por lo tanto tienen que concluir que lo que está pasando en Venezuela, que no se trata simplemente del robo de unas elecciones de Maduro para impedir que Edmundo González Urrutia jure como presidente de Venezuela, sino que es un régimen que pretende allí enquistarse para manipular las instituciones y convertirse entonces en un elemento perturbador de la paz de Occidente y también de otros continentes del mundo. Antonio, usted decía recién, ¿no? Ya son más de 8 millones los venezolanos que han emigrado del país en distintas oleadas, ¿no? La primera etapa, uno lo recuerda, fue cuando con Chávez, cuando empieza este proceso de el expropiese y de un Estado intervencionista y de un Estado empresario, empieza esa primera emigración sobre todo a los Estados Unidos y parte a Europa. Pero luego, a medida que las cosas fueron empeorando hasta llegar a niveles de pobreza de prácticamente 90% de la población venezolana, ya la emigración fue obviamente hacia el vecino país, Colombia, donde está la mayor parte de los emigrados venezolanos, pero también Perú, Argentina, Chile, varios países a donde se fueron. Generalmente, y muchos de los que nos están viendo, pueden pensar que por ahí en parte el problema es, bueno, esa emigración, entendiendo la emigración como
un gran volumen de gente que tiene que ser absorbida en una nueva sociedad, integrarse, encontrar trabajo, entrar en los sistemas, obviamente, de seguridad social, etcétera, etcétera. Esto también ha despertado en algunos países ciertos recelos, por qué no decirlo también algo de xenofobia, ¿no? Esto lo padecen muchos venezolanos. Pero, ¿qué otros problemas, ¿sí?, trae a América Latina y a la región, en su visión, en tu visión, eh, la permanencia de Maduro y sobre todo el que no se resuelva este problema, que es que Venezuela sigue inmersa en un régimen que no tiene nada de democrático? Bueno, lo primero es que la diáspora de Venezuela está integrada por mujeres y hombres que son competitivos, porque sin falsa modestia, tengo que decir con orgullo que ese talento humano que está saliendo del país está en capacidad de optar cátedras en universidades de Ecuador, en salas de hospitalización en Barcelona, España, eh, pozos petroleros, manejar taladros, manejar proyectos de conversión profunda en Qatar, en Berlín, en Texas, poder dirigir estudios de televisión, producciones en Netflix. En definitiva, es un torrente de talento humano que está desperdigado por el mundo. Y eso, por supuesto, despierta todo tipo de aprensiones, porque son familias que además van a disputarle el puesto en el aula de clase a los niños de Colombia, a los niños de Argentina. Son seres humanos que por ser de carne y hueso también se enferman y van a requerir ser atendidos en centros hospitalarios o van a disputarle el cargo de camarero o de mesonero o de camarógrafo o de cualquier otro oficio en cualquier nivel del mundo. Y eso no lo queríamos los venezolanos. Nosotros estamos forzados a este tipo de diáspora porque hay que ver lo que tiene que estar padeciendo una mujer para atreverse a atravesar el infierno de la selva de Darién. No van a hacer turismo, van a tratar de ponerse a salvo de esa calamidad que ha provocado en Venezuela el régimen del socialismo del siglo XXI. El otro problema es la amenaza del populismo. El populismo es la representación del diablo, la representación de Satanás. Y si el mundo ve que en Venezuela el pueblo se esmeró para participar en unas elecciones, si la comunidad internacional que está evaluando lo que pasó en Venezuela concluye que a pesar de toda la voluntad de los venezolanos de participar en elecciones, de la capacidad de lucha de María Corina Machado, del papel gallardo que jugó Edmundo González, a pesar de la demostración de la victoria con las actas absolutamente certificadas, Maduro se sale con la suya, es un mal ejemplo para la comunidad internacional, porque es una manera de calentarle la cabeza a cualquier populista de cualquier país de América o de Europa o del mundo entero que dirá, bueno, si Maduro pudo hacerlo en Venezuela y la comunidad internacional no dijo nada, si Maduro puede reprimir a la gente, si Maduro es capaz de provocar un baño de sangre en su país, de apresar a niños, de torturar a niños y no pasa nada, bueno, porque yo no lo voy a hacer también en mi propio predio. De allí que esa es también una amenaza que está en ciernes a la vista de toda la comunidad internacional. Que en Venezuela el populismo que encarna Nicolás Maduro, más allá de sus arrestos autoritarios, dictatoriales, sea un espejo en el que puedan verse muy mal algunos operadores políticos que pudieran estar con la intención de calcar esta situación que estamos padeciendo nosotros. Antonio, somos una universidad y obviamente nuestro trabajo es la educación. Estaba viendo datos que son alarmantes y que tienen relación con lo que recién me estabas comentando. Porque decías, claro, de esos 8 millones de venezolanos que han emigrado, hay un alto porcentaje de gente muy capacitada, muy formada y que hoy están obviamente compitiendo en distintos países en posiciones de conocimiento y naturalmente valoradas, con un gran desempeño. Ahora bien, en Venezuela esto ha llevado que, por ejemplo, hoy las escuelas no tengan docentes,
porque muchos docentes buenos de Venezuela han emigrado para dar clases y están dando clases en Colombia, están dando clases en España o están dando clases en los Estados Unidos. Entonces también eso va dejando a una población que con menos formación también es un caldo para alimentar regímenes como el de Maduro. Es decir, el controlar la educación o el limitar el acceso a la educación o de una educación con mucho, digamos, de adoctrinamiento ideológico, termina generando un impacto como lo que pasó en Cuba, ¿no? En Cuba todo el mundo sabe que la educación cubana finalmente ha sido un gran modelo para lograr que el poder se mantuviera sin cambios y no pudieran salir de esa trampa en la que entraron. Leía que hoy un docente en Venezuela gana solamente $30 por mes con mucha suerte. O sea, $30 por mes es lo que puede cobrar un docente. ¿Hay Es que, algo? Sí. este planteamiento que tú acabas de hacer es medular y lo agradezco que lo hayas traído a colación. A esos venezolanos con talento, a lo que me estaba refiriendo cuando trataba de caracterizar el valor potencial de nuestra diáspora, es el capital humano que formó la democracia. Esa democracia que provocó un ascenso social, porque se masificó la educación, porque de tener 5 o 6 universidades cuando cayó la dictadura en el año 58, pasamos en los 40 años de democracia a contar con más de 200 centros de excelencia en Venezuela. Esa democracia que permitió formar excelentes educadores ya no solamente maestros normalistas, sino doctores con PhD, con especializaciones, con máster, para dictar cátedras en universidades, tecnológicos, politécnicos, universidades, escuelas técnicas, y la democracia que hizo posible, por ejemplo, poner en marcha un conocido plan identificado con uno de nuestros próceres, como fue el Mariscal de Ayacucho, que fue el plan de becas Real Mariscal de Ayacucho, que hizo posible que más de 200.000 venezolanos pudieran acudir a los mejores centros de formación del mundo, muchachos que no solamente iban a adquirir un título en Francia, sino que regresaban hablando francés, que no solamente iban a cursar un curso de ingeniería en Japón, sino que regresaban hablando japonés, o de China, o de Estados Unidos, o de Alemania. La adquisición de conocimientos y también de hábitos a favor de la formación del capital humano. Tú hablas de un docente con salarios de $30, en el mejor de los casos, pero la media general es que un educador pueda ganar entre 10 y $12 por mes. Eso ha provocado una deserción del sistema educativo. Se habla de cerca de 220.000 educadores que han desertado del sistema educativo. No solo por el tema de estos salarios paupérrimos, sino también por el deterioro de las plantas físicas. Escuelas donde no hay agua potable, donde los sanitarios están en pésimas condiciones, donde los muchachos tienen que acudir a aulas de clase que parecieran escuelas de Ucrania bombardeadas con los ventanales rotos, donde falla el sistema de iluminación, donde ya no funcionan los comedores, donde ya no hay laboratorio, mucho menos en pensar en el pizarrón electrónico o en el uso de la tecnología. Que país que no use ahora las herramientas de la tecnología es un país rezagado, como lamentablemente está Venezuela. Ese es uno de los grandes desafíos que tendrá un gobierno de transición, poder superar esta cuesta, poder superar estos atrasos que ha provocado la dictadura de Chávez y de Maduro. Actualmente, por ejemplo, se han hecho estudios y niños de tercer grado que no saben leer, niños que están ya cerca del sexto grado y no están en capacidad de darle una lectura continua a 2 párrafos, niños que tienen fallas de comprensión lectora, o sea, que leen y no comprenden qué es lo que están leyendo. Niños que están recibiendo clases presenciales cuando más 2 días a la semana. O sea, podrán ustedes sacar cuenta e imaginarse la brecha que hay
de la Venezuela actual con la economía del conocimiento, con los países que están utilizando los recursos tecnológicos, porque un país que en primer lugar no forme a sus docentes, para que el docente se vaya preparando interdiario, para que ese docente vaya asimilando los conocimientos que debe tener a la mano para poder formar a los educandos, es un país que se queda rezagado. En segundo lugar, que podamos hacer de la educación la piedra angular, el buque insignia de cualquier proyecto de desarrollo económico y social del país. Venezuela tiene, y los venezolanos tenemos que sacar alguna lección de esta crisis. Esta crisis no puede ser estéril, tiene que dejarnos algo. Y para mí lo más importante es que nosotros internalicemos que eso del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, porque tenemos gas, tiene que pasar a la vera del camino. La verdadera riqueza está aquí, lo he dicho mil veces, está en el talento humano de los niños, de los jóvenes, que tenemos que apalancar, que tenemos que impulsar, ya no para que se gradúen de médicos, abogados, ingenieros, economistas, sino para que se gradúen de emprendedores, que vayan a la escuela a aprender a emprender, que salgan como emprendedores, que estén conscientes de que la riqueza se produce con trabajo, con imaginación, con inteligencia. Para mí ese es el trípode donde tiene que montarse el proyecto de futuro de Venezuela. Formación de los docentes, poder desarrollar el uso de los recursos tecnológicos para una mejor enseñanza y convertir a nuestros estudiantes en profesionales y técnicos emprendedores que tengan habilidades para ejercer alguna función laboral mientras van pensando en poder cumplir otra etapa de estudios de pregrado o de posgrado. Antonio Ledesma, queremos agradecerte muchísimo que estés abriendo, inaugurando este Foro UNIR y nada menos que con esta reflexión final que nos dejabas, ¿no? O sea, la verdad que el camino de la libertad se construye siempre mucho mejor con una sociedad formada, educada, con visión plural, sobre todo, y fundamentalmente ¿no? con la necesidad de ese pensamiento crítico que a veces que parece que en ciertos modelos educativos parecen que intentan eliminar para que haya solo una única visión de pensamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y aquí tiene el mundo entero esta plataforma de UNIR, que es una universidad que está aprovechando estas rutas de tecnología para formar talento. Después de la pandemia comenzamos a hacer los estudios a través de vías telemáticas. Pues bien, quedó esta experiencia y estoy seguro que a través de UNIR pues, se va a poder ofrecerle a la juventud del mundo entero y a la gente ya madura también, porque nunca es tarde para estudiar y para aprender estos conocimientos que están marcando la pauta en el mundo entero. Muchísimas gracias, Antonio Ledesma. Y bueno, lo decía recién, gente de todas las edades, naturalmente. En UNIR hay muchas personas, muchos profesionales que están hoy justamente cursando sus maestrías y sus especializaciones. Y estamos hablando de personas que en muchos casos superan los 50 años, incluso personas con 60 años formándose y siempre aprovechando el conocimiento que hoy, gracias a la tecnología, gracias a Internet, se puede acceder de manera remota y con una calidad y un nivel de acceso al conocimiento realmente sin precedentes. Vamos a seguir en este foro después de estos minutos de esta inauguración, de esta conversación con Antonio Ledesma, porque vamos a tener ahora una charla sobre los caminos para recuperar la democracia en Venezuela y por eso le vamos a dar paso. En un minuto nada más, en un minuto vamos a escuchar a John Goicoechea, que es dirigente político de Voluntad Popular, hablándonos del tema. Seguimos en el foro. Enseguida estamos de vuelta.
en Colombia, en Perú, en Ecuador, donde tenemos mucha gente conectada. Mientras recién conversábamos con Antonio Ledesma, estábamos recibiendo comentarios y recibiendo también preguntas. Y por eso queremos reiterar que todos los que están conectados podrán y pueden enviarnos sus comentarios y preguntas en vivo que vamos a ir compartiendo con la mesa. Y llega un momento, como decía recién, donde vamos a compartir una charla, pero antes de eso contarles que, pegadito a la charla, lo vamos a complementar todo esto con una mesa redonda con 3 invitados. Ahora les doy los nombres nada más, pero después los voy a presentar más formalmente, porque nos está acompañando por un lado Jon Goicoechea, que es el coordinador de Voluntad Popular de España. También está con nosotros Sonia Alda Mejías, que es la coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR, y Jesús Delgado, que es el director de Transparencia Electoral. Con ellos vamos a estar conversando, no solo analizando el panorama de Venezuela, sino algo que también nos interesa mucho. ¿Qué impacto tiene regionalmente cuando en medio de un continente como es toda América del Sur hay un régimen que se mantiene alejado de la democracia, que no solamente desconoce los resultados electorales, sino que también ha promovido un modelo que ha generado muchísima fragmentación y muchísima polarización, incluso en América Latina. Entonces, de todo eso vamos a hablar. Y ahora le quiero dar el paso a que Jon Goicoechea nos acompañe y en los próximos minutos nos va a estar compartiendo una breve conferencia, Venezuela, entre la crisis y el cambio. Jon, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la UNIR, a todos ustedes por su interés en el tema venezolano. Esto dura unos pocos minutos para poder iniciar luego nuestra conversación, que seguro estará más interesante, y solamente he pretendido contextualizar cuál es la crisis venezolana, en dónde están sus principales nudos, para después poder compartir con ustedes algunas ideas de soluciones. He querido compartir con ustedes algunas cifras. La primera es la pobreza multidimensional. He utilizado esta, que se ubica actualmente en 51.9% del país. He utilizado este tipo de pobreza, que quizás es la más grave, porque no se basa solo en ingresos. De manera tal que si le diese si la situación mejorase de forma inmediata en Venezuela, o si hubiese una intervención, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, esta pobreza muy probablemente persistiría, porque hay todo un asunto sistémico de acceso a servicios públicos, de educación, de vivienda, etcétera, que tardaría mucho tiempo en resolver. La desnutrición entre niños y niñas de 0 a 5 años. Estos son cifras de Cáritas Venezuela de abril, 67%. Es decir, 67% de los niños no tiene no tiene acceso a los alimentos que necesita para poder desarrollarse óptimamente. No todo este porcentaje es desnutrición aguda, pero todo implica que el 67% de los venezolanos están comiendo menos o mal. 30.4% de inflación acumulada al mes de septiembre, solo el mes de septiembre del año 24. Esto es Observatorio Venezolano de Finanzas. Y 55% a 46% de rezago escolar entre adolescentes de 12 a 17 años. ¿Por qué tenemos estas cifras de ONGs o de universidades? Porque en Venezuela hace más de 10 años estas cifras han dejado de ser publicadas de manera oficial, un poco porque la política del Estado ha sido maquillar la crisis, no atacarla, y por supuesto ocultar lo que están viviendo los venezolanos. Contexto del poder en Venezuela, ¿no? ¿Por qué Maduro está allí y qué hace que Maduro se sostenga en Miraflores? Lo primero es que la economía venezolana está completamente controlada por el Estado o por sus mafias asociadas. Recordemos que Venezuela es una economía petrolera en donde la dependencia de los hidrocarburos no hizo sino crecer durante el periodo de Chávez y magnificarse durante el periodo de Maduro, a pesar de que la industria petrolera ha sido desmantelada. De allí la crisis.
Posteriormente, el sector privado, lo que queda del sector privado en Venezuela, que es notablemente resultado de las vinculaciones con el Estado o del lavado de narcotráfico, están en control precisamente de mafias que son asociadas tradicionalmente al poder de Maduro. Y las multilaterales que aún operan en Venezuela, casi todas a pérdida, pero las más notables, las empresas petroleras, también deben asociarse a Maduro, incluso siendo de países que han rechazado y que rechazan el sistema político venezolano. Vemos, por ejemplo, el caso notable de Chevron, que siendo una empresa americana y de Estados Unidos teniendo una política adversa a Maduro, Chevron se ha convertido en el gran lobista y dicen algunos analistas que prácticamente en el Banco Central de Maduro, porque es el que le está dando actualmente la liquidez para que puedan seguir operando. Alianzas internacionales. Occidente tenemos una situación particular porque en Occidente ha cambiado la ideología, digamos, dominante en muchos de los países que hace 5 años apoyaron, por ejemplo, a Juan Guaidó. Eso es cierto para Europa, en donde, por ejemplo, en Inglaterra o en el Reino Unido están hoy gobernando los laboristas. En España sigue gobernando una coalición socialista. En Alemania están los socialdemócratas. Hace algunos años este balance de fuerzas era distinto. En América Latina vemos que países claves para la crisis venezolana, como son Colombia o Brasil, por ser nuestros vecinos y por tener estrechas vinculaciones políticas y sociales con Venezuela, están hoy bajo control no solamente de gobiernos de izquierda, sino tradicionalmente muy aliados a Chávez. Es el caso de Petro, quien es un exguerrillero que no solamente comparte ideología, sino que tiene una vinculación de amistad con el chavismo desde hace varias décadas. Y es el caso de Lula, que fue sabidamente un aliado muy sólido de Chávez durante su primer gobierno. En Estados Unidos, por otra parte, ha habido una política distinta a la de Trump. Es una política más moderada con respecto al tema venezolano y otros temas, y también en su aproximación a la región. Ahora, lo más importante de comprender de la situación venezolana y de su enclave internacional es en dónde están sus verdaderas alianzas y cuánto pesan esas alianzas hoy en un mundo cambiante. China y Rusia son los mayores aliados de Nicolás Maduro. También está Cuba, también está Irán, pero vimos durante las sanciones petroleras aplicadas en años anteriores cómo los Estados Unidos trataron de cercar la economía venezolana, pero por otra parte China y Rusia desbloquearon gran parte de esas operaciones que no se pudieron hacer de otra manera. Venezuela le vendió a China, por ejemplo, y a Rusia también, petróleo durante todos estos años a pesar de las sanciones con un enorme descuento. Venezuela recibía cerca del 60% del valor total de lo que hubiese recibido vendiendo el petróleo en otros mercados, pero con todo y eso, estas operaciones que se hicieron tradicionalmente con China, con Rusia e incluso con India, en algunos casos, permitieron al chavismo sortear la presión americana, ¿no? Entonces, no es verdad que Venezuela es un país aislado, no es verdad que Nicolás Maduro está cercado por la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional hoy hay que verla con ojos más inteligentes y hacer un análisis un poco más sofisticado, ¿no? Tampoco es verdad que el problema venezolano sea un problema ideológico. Y digo esto que es un poco contrario a lo que veníamos conversando anteriormente, porque vemos, por ejemplo, países de izquierda como Chile que han criticado con mucha contundencia y con mucha coherencia la violación de derechos humanos en Venezuela. Vemos gobiernos socialdemócratas en el mundo que están exigiendo resultados, exigiendo que se respeten los resultados electorales. Entonces, el análisis tradicional de lo que son las alianzas venezolanas, bien por su enclave económico o bien por sus afinidades ideológicas, creo que hoy están retados por la realidad y tenemos que verla con ojos un poco más profundos y más inteligentes. Y finalmente, ¿cómo está el estado de opinión pública y apoyo popular? Venezuela acaba de votar. Los resultados electorales son 67% a favor de Edmundo González Urrutia, 30% a favor de Maduro, pero estos resultados hay que considerar que solo
expresan a aquellos que están dentro del territorio nacional. Durante el último periodo de Maduro, 8 millones de venezolanos, o mejor dicho, la diáspora venezolana ha ascendido a 8 millones de personas. Eso es 1 de cada 4 venezolanos que existe hoy. Es decir, 1 de cada 4 venezolanos no se encuentra en Venezuela. De esa diáspora, según los estudios más recientes, cerca de un 90% son profundamente antichavistas. En consecuencia, este 67% de venezolanos que han rechazado a Nicolás Maduro crecería enormemente si incluyésemos a todas aquellas personas que están fuera de Venezuela y que no han podido votar porque el Estado no les brindó garantías electorales. Con relación a la represión, y eso puede explicar por qué no vemos más protestas en Venezuela, por qué no vemos más reacción ante un robo tan contundente como el que ha ocurrido. 1.936 presos políticos en la actualidad, de los cuales 68 son adolescentes. En las cárceles venezolanas, especialmente en los centros de represión política como el Helicoide, como la sede del DIGESIM, hay 68 adolescentes. Algunos de ellos han salido y han dado testimonio público de cómo han recibido torturas. Es decir, hoy en Venezuela está ocurriendo lo que ni siquiera en tiempos de la dictadura más cruenta del siglo XX en nuestro país ocurrió, y es que tenemos a niños siendo torturados en cárceles venezolanas por razones políticas. 160 militares que están siendo hoy víctimas de prisión política en el país, y 238 mujeres. En fin, ¿a dónde va esto y a dónde me gustaría conversar con ustedes y con el resto de nuestros compañeros panelistas? ¿Cómo se resuelve esta crisis? ¿Cuál es la salida para Venezuela? De todo ello conversaremos, pero quiero poner en la cabeza de todos ustedes una fecha: 10 de enero. El 10 de enero es la fecha en la cual se vence el periodo de Nicolás Maduro como presidente, y en un proceso normal sería la fecha en la que el nuevo presidente, Edmundo González Urrutia, asumiría el poder ejecutivo en el país. ¿Qué va a pasar el 10 de enero cuando Nicolás Maduro haya perdido toda legitimidad y cuando formalmente se acabe su periodo? Se juramentará Edmundo, logrará la sociedad venezolana hacer cumplir la soberanía popular y los resultados del 28 de julio. Creo que todo eso está por definirse y de eso compartiremos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, John. Bueno, después de estos minutos llega el momento de conversar con los tres participantes, y a mí me gustaría empezar con Sonia Alda Mejías, que es la coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR. Lo vimos en los datos de recién, lo decía también Antonio de Ledesma. Está claro que el signo más evidente, ¿no?, es la gran emigración y la gran diáspora venezolana. Esto también ha traído, como comentábamos antes, en algunos países está trayendo algunos problemas. Por ejemplo, en Chile ha crecido mucho la intolerancia, ¿sí?, de un sector de la sociedad que está tomando como que cualquier problema que tenga automáticamente se está culpando a la población. Esto pasa, bueno, en España está pasando lo mismo, en varios países ocurre lo mismo, que es que rápidamente se culpa de cualquier problema a la inmigración. Pero un poco como le preguntaba Antonio Ledesma, ¿cuáles son los otros problemas que se plantea para América del Sur que se sostenga un modelo como el de Nicolás Maduro? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. La pregunta me parece oportunísima, y además es que la cuestión de la migración no es un hecho que en sí mismo está generando, bueno, primero el drama de viajes con población en situaciones de absoluta precariedad. Antonio Ledesma hablaba de episodios como atravesar el Darién caminando, o llegar a otros países del entorno venezolano, en Colombia, hasta Perú, en Chile caminando también, ¿no? En este caso hay que tener muy en cuenta implicaciones no solamente políticas, sociales, económicas, que han sido mencionadas, sino en términos de seguridad. Y en esto, por favor, en absoluto quiero criminalizar a la población emigrante, sino en qué medida esta población emigrante ha sido víctima de redes del crimen organizado, muy particularmente el Tren de Aragua.
¿no? Este es un actor criminal que tiene su origen y se forma en una cárcel venezolana y que a partir de ahí comienza tiene además un esquema muy particular, comienza a utilizar precisamente estas corrientes migratorias a lo largo de la región, perdón, para poder establecer auténticos negocios millonarios con la extorsión de estos emigrantes y con seguir ganando dinero no solamente en el proceso del viaje, sino que una vez que se instala la población venezolana en determinadas capitales o lugares de otros países, seguir con esa misma extorsión, ¿no? Me parece que eso no solamente además tiene repercusiones directísimas sobre la población emigrante, sino el entorno de seguridad en los países donde ha llegado esta población, que contribuye a criminalizar a toda la población venezolana, lamentablemente, ¿no? Claro. Jesús Delgado, como director de Transparencia Electoral, tengo que preguntarte acerca de, bueno, el nombre lo dice todo, transparencia electoral, justo en Venezuela, ¿no? ¿Crees que realmente esto va a llegar, digamos, a una resolución? En el sentido de que ya sabemos la opinión de la OEA, ya sabemos el Centro Carter, ya la Unión Europea también lo ha planteado, pero no parece preocuparle demasiado al gobierno de Maduro y sobre todo a los principales aliados que tiene alrededor. Primero, no te hablo de la esperanza que puedas tener, sino realmente mirando el contexto actual. ¿Realmente es posible que Maduro finalmente deje el poder y que Venezuela se encamine a un proceso democrático? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? que nos hacemos todos. Yo creo que la oposición venezolana, desde la perspectiva electoral, hizo todo lo que podía hacer, o sea, enfrentó a un régimen autocrático, se preparó para participar en condiciones muy adversas, sorteando inhabilitaciones políticas, intervenciones judiciales a los partidos, persecución. Recuerde que ahora John decía hay 2.000 presos, pero antes de la elección hubo 100 personas detenidas, algunos líderes de organizaciones de sociedad civil también que fueron perseguidos, incluso las personas que trabajaban en comercios que vendían bienes a la oposición eran detenidos o eran sancionados. Entonces, yo creo que desde la perspectiva electoral incluso se logró demostrar un fraude masivo, quizá el más grande de los últimos tiempos en la región, ¿no? Ni siquiera el de Bolivia 2019 se puede comparar. Los estudios de transiciones democráticas han quedado un poco obsoletos porque los últimos casos de éxito a través de elecciones tienen que ver, por ejemplo, con el caso de Chile, con el caso de Uruguay, ya a finales de los 80, donde se analizaban regímenes autoritarios militares que no tenían las características del régimen actual venezolano que han explicado, ¿no? Que es una corporación criminal que además está inserta en un esquema sofisticado, autoritario, ¿no? Donde tienen redes con Irán, con China, con Rusia, con India, con Turquía. Es decir, que las sanciones que hace 10, 20 años servían para atemorizar e incluso amenazar a estos regímenes autoritarios, hoy en día ya tienen una alternativa, ¿no? Ya no es necesario tener el visto bueno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ya se puede hacer vida por fuera, obviamente pagando un precio. Yo siempre digo este comentario que quizá no es muy simpático, pero no hay ninguna razón lógica por la que una dictadura caiga. Y para eso tenemos un ejemplo en Latinoamérica que es Cuba y tiene más de 60 años aislada, con un partido único, con sanciones, con embargo. Entonces, creo que no debemos caer en esta tentación de que las dictaduras caen por sí solas o lógicamente caen. Hay que presionarlas. Creo que se ha hecho un tremendo esfuerzo cívico para que esto suceda y creo que lo estamos viviendo, ¿no? Estamos en el momento de ver si el 10 de enero hay o no una transición hacia la democracia. La gente está conectada y nos está enviando preguntas y dice Miguel Gómez a través del chat, dice... ¿En qué medida la permanencia del régimen permitiría, digamos, el surgimiento de otros regímenes similares en la región? Y claro, ¿qué se debería hacer a nivel internacional para que finalmente se fortalezca la democracia en América Latina?
Complicada la pregunta. Empiezo contigo, Yo me atrevo, Sonia. yo me atrevo, A ver, pero con muchas precauciones, bien. porque es muy difícil la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la época dorada del chavismo quedó atrás, el proceso de la presidencia de Maduro es otro, la situación del petrodólar también es ahora absolutamente distinta y es cierto que el régimen chavista tuvo una proyección extraordinaria en la región, financiada además con petróleo venezolano y a través incluso de una organización, el ALBA, en el que se agruparon determinados países en los que se intentó un proyecto de integración alternativo. En ese momento sí me parece que había una importante influencia. Hoy en día, con franqueza, no creo que sea una referencia. La situación y la coyuntura política ha cambiado, como yo planteaba, y ahora mismo no creo que sea la referencia ni modelo tentativo para nadie en la región. Y esto, bueno, es positivo, pero podemos pensar también en otras referencias que no sería el chavismo, sino el buquelismo, por ejemplo, ¿no? Que tampoco sería un modelo, bajo mi punto de vista, por supuesto discutible, como una poderosa referencia democrática, precisamente, ¿no? Bueno, tocas el tema. Estamos centrados en Venezuela. Obviamente, Bukele es también un emergente que cae muy simpático por su política de mano dura, pero todos también sabemos que Chávez también hizo lo mismo en su momento, interviniendo todas las instituciones, poniendo solamente a sus seguidores a cumplir a rajatabla lo que quería el Supremo, ¿no? Digamos, como aquella gran obra de Augusto Roabastos, Yo el Supremo, una obra de la literatura latinoamericana. Si alguien no la leyó, la recomiendo. Yo no la leí. Me gustaría, John, aquí preguntarte, para que llegara y se instaurara el chavismo primero y continuara el modelo de Maduro, es evidente que no se puede hablar demasiado tampoco de un pasado que fuera maravilloso, ¿no? Y ahí me permito hacer una comparación con la tierra donde yo nací, que siempre se habla de la Argentina como un país rico, pero uno dice, si las cosas hubieran estado bien hechas, no hubiera surgido Juan Domingo Perón. Chávez tenía el manual de instrucciones, era el peronismo. O sea, esto lo admitía el propio Chávez, y es verdad que uno mirándolo desde afuera veía es peronismo caribeño, ¿vale? Sí, O sea, sí. era el mismo modelo. Caudillista, el Supremo que toma todas las decisiones, el que nunca se equivoca, el que piensa en toda la población, etc. Claro, pero ¿qué estuvo realmente mal hecho para que persista tanto tiempo en un país un modelo como el modelo chavista madurista, llamémoslo, ¿no? Yo creo que se debe, hay muchísimas razones, ¿no? La corrupción, pero yo creo que en el sustrato hay dos razones. Okay. La primera de orden social, la segunda de orden económica. Comienzo por la última. Venezuela es un país que se hizo dependiente, absolutamente dependiente del petróleo, y que nacionalizó el petróleo. En consecuencia, el Estado era el gran proveedor. Un país que venía en ascenso, ¿no? Se estancó en torno a la década de al año 1976, cuando se nacionalizó el petróleo. Nunca más volvió a crecer la producción, ni siquiera la petrolera. Es un país que se hizo dependiente, clientelar, incluso antes de Chávez. Y creo que eso nos jugó en contra tremendamente y permitió el florecimiento del populismo, el florecimiento del estatismo como gran respuesta a la pobreza y del paternalismo como modelo de desarrollo. La segunda es la social, ¿no? Venezuela, como otros países de América Latina, es un país en donde el racismo se soslayó, en donde la exclusión se soslayó, en donde había, en efecto, grandes grupos de la población que lograron salir de la pobreza, que se lograron educar, que lograron acceder a los servicios del Estado. Eso es verdad y ocurrió durante la época democrática en Venezuela. Millones de personas pudieron acceder a lo que antes no accedían, pero otros millones se quedaron rezagados, ¿no? Y yo creo que Chávez conectó con esos dolores antiguos.
Creo que los manipuló de la peor manera, creo que hizo un buen diagnóstico de lo que estaba sucediendo, pero brindó una terrible solución que es el odio. Creo que no es otra sino la fórmula populista de siempre, de izquierda y de derecha, en donde un dictador logra conectar con las masas y presenta no una solución, sino una serie de manipulaciones que lo que le permite es atornillarse en el poder y no resolver las cosas que está denunciando, ¿no? Jesús Delgado, cuando hacen seguimiento de los procesos electorales en el resto de América Latina, me gustaría que también nos hables, porque claro, hoy hablamos fundamentalmente del caso venezolano, pero también es cierto que muchas veces hay dudas. De hecho, ahora mismo Colombia sigue debatiendo en el fondo si no hubo compra de votos para que llegara el actual presidente Petro. O sea, todo parece indicar que no, claramente, pero obviamente las sospechas están. En el análisis que ustedes hacen, ¿cómo está América Latina con respecto a la transparencia vinculada a la realización de elecciones y a que se cumpla el voto popular? Bueno, en general hay una relativa buena salud en materia electoral, o sea, la mayoría de los países respetan los principios básicos de la democracia, es decir, el partido de gobierno puede perder las elecciones y si las pierde abandona el poder, ¿no? Digamos que reduciéndolo, eso sería una democracia mínima, ¿no? Una democracia es un sistema en el que el oficialismo pierde las elecciones. Claramente no pasa en Venezuela, no pasa en Nicaragua, no pasa en Cuba. Hay otros países donde se dificulta que esto suceda. Mencionabas El Salvador y también se han incorporado algunas reformas para sobrerepresentar al oficialismo o para acabar con cláusulas que impedían la reelección de manera de que el oficialismo se sostenga en el poder. Esto también pasó en otros países. Pasó en Ecuador, Rafael Correa lo intentó hacer y de hecho lo logró, pero luego su delfín Lenín Moreno volvió atrás. En Bolivia hubo una gran crisis porque Evo Morales desconoció el referendo para eliminar la reelección indefinida que había perdido en el año 2014-2015. Sin embargo, también hay buenos ejemplos. Está el caso de Uruguay, está el caso de Chile, está el caso argentino, está el caso de Costa Rica, de Dominicana. Es decir, yo creo que es un continente muy diverso, pero en general ha calado la idea de que la democracia, incluso con sus problemas y sus limitaciones, es la única manera de sostener un acuerdo mínimo de convivencia, ¿no? Lamentablemente, el caso de Venezuela, para los que les interesa el tema de sistemas electorales, es muy apasionante porque se han dedicado a generar reformas para sobrerepresentar al oficialismo y para mantenerse en el poder. Sonia, vuelvo contigo para mirar un poco entre el pasado y el presente. Hasta la caída del muro de Berlín hablábamos de los países no alineados, ¿no? Después, cuando termina cayendo el régimen comunista, resulta que todo el mundo, digamos, se vuelca con una mirada hacia Occidente a seguir el modelo capitalista. Pero es curioso que apenas 10 años después de la caída del muro de Berlín, resurgen esos regímenes. O sea, empieza Chávez, pero de alguna manera, como recién decía Jesús, a ver, Rafael Correa también lo intentó en el Ecuador quedándose, pero cuando miramos el presente, lo que se decía recién, ya tenemos Cuba hace mucho tiempo, ya tenemos Venezuela que parece que está instaurada y que cuesta que salga. Nicaragua. Vamos a ver qué pasa con El Salvador, porque una cosa es decir que le guste a la gente ciertas medidas procapitalistas que toma el presidente Bukele, pero el punto es que luego en su comportamiento, o sea, recién nos comentaba alguien que hagamos la diferencia entre Bukele y Maduro, ¿no? Que Bukele está respetando la Constitución. No, él se hizo elegir sabiendo que lo tenía totalmente prohibido. Claro. Es decir, independientemente de que a uno le guste o no el candidato, eso es otra cuestión, sí. Pero el punto es que la norma democrática no se cumplió. Él se salteó lo que le prohibía la ley. Entonces, ¿no es un poco curioso que volvamos a tener las mismas discusiones ideológicas de hace 60 años? O sea, ahora otra vez regímenes autoritarios con visiones de Estado intervencionista, con el Estado benefactor,
Y cuando uno mira después los resultados, a nivel económico, a nivel de desarrollo, a nivel de todo tipo, parece que no funciona. O sea, ¿qué le pasa? ¿Está loca la humanidad? Bueno, de eso tenemos que empezar a pensarlo casi desde el origen, ¿no? Y a ver qué conclusión llegábamos. Mira, no sé, no creo que funcione el pensar en el pasado, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo absolutamente diferente, tanto en el momento de la Guerra Fría como en el momento post caída del muro de Berlín. Y quisiera, y no estoy diciendo que sea exclusivo este fenómeno político en América Latina, pero yo creo que en este momento hay una desideologización, aunque creo que también se vive de forma distinta en América Latina, pero lo que sí es una constante permanente de América Latina es el populismo. Y además no quiero ni decir ni derecha e izquierda, es decir, es verdad que luego todavía increíblemente en las elecciones latinoamericanas se reproduce todo ese discurso, ¿no? La sospecha del candidato comunista, que es una cosa que en otras partes del mundo, bueno, pues la verdad queda obsoleto. Pero más allá de ese discurso de la acusación para deslegitimar a través de eso, de que eres comunista, si analizamos el régimen de Maduro o el régimen nicaragüense, es que es difícil de catalogar ideológicamente. Yo no soy capaz, se lo aseguro. Es decir, si nosotros observamos la doctrina ideológica, se me ocurre que es un conglomerado contradictorio muchas veces de presupuestos que no lo podemos tampoco. Estoy pensando, por ejemplo, en Evo Morales, en Rafael Correa, donde hay toda una mezcla imposible y caótica de planteamientos que podrían identificarse con derecha o con izquierda y que el resultado final no es ni derecha ni izquierda, es puro populismo. Y eso sí es una constante en la historia latinoamericana. En buena parte, y acabo, creo que viene dado por la debilidad institucional, ¿no? A mí me parece que la debilidad institucional invoca inmediatamente, es como un polo de atracción del populismo, y esta debilidad institucional también creo que es un problema histórico de la región. ¿Podemos conectar, y hablo ahora un momento con John, podríamos conectar que la debilidad institucional de nuestros países tiene también mucho que ver con la formación y la educación de las sociedades? Es decir, esas instituciones que uno lo ve en América Latina, los que venimos de allí, conocimos a más de un funcionario donde uno dice, hombre, este señor no podría manejar una calecita que la choca y está de funcionario, ¿no? Bueno, creo que en España también pasa algo parecido, ¿eh? O sea, creo que en varios países ocurre esto, ¿no? Pero ¿crees, John, que justamente, o sea, la educación, la formación de profesionales contribuiría a mejorar esas instituciones? O sea, ¿esto va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, yo te hubiese contestado que sin duda alguna la educación era la clave para la democratización y para la institucionalización de los países. Hoy tengo mis dudas. No tengo dudas de que a mayor instrucción y a mayor educación pública y por qué no privada también, las sociedades tienen más recursos, más herramientas para el desarrollo y en general para prosperar institucionalmente también. Pero hay cierta maldad del poder que no se mide por grado de estudio. En el chavismo, por ejemplo, uno de los personajes más funestos es Jorge Rodríguez, un hombre tremendamente inteligente, psiquiatra y con un estudio comparable con cualquier otro buen gobernante de Europa, ¿no? Entonces yo tengo la percepción de que las dictaduras no son una consecuencia directa de la falta de educación. Creo que, por supuesto, la falta de instrucción no favorece nada, ¿no? Pero hay otros motivos más íntimos y más vinculados a la naturaleza propia del poder humano, ¿no?
que condicionan este tipo de regímenes. Cuando un general con todos los años de formación tortura a un joven de 15 años, como está ocurriendo en Venezuela, allí eso no es falta de educación, es maldad. Y hay algo de reafirmación personal del poder, ¿no? Hay algo de un tema de una dinámica de dominación que yo creo que está presente en el caso venezolano y que es aún un motivo de estudio poco estudiado, poco comprendido, porque en general creo que a los seres humanos nos cuesta entender la maldad. Pero bueno, volviendo a para terminar y habiendo hecho esta reflexión, por supuesto que la instrucción es una materia pendiente en América Latina, por supuesto que creo que la educación va a hacer a nuestras sociedades más competitivas y por supuesto que creo que una mayor educación favorecería la institucionalización de nuestro continente, ¿no? Jesús, en tu experiencia, incluso haciendo seguimiento en distintos países, tanto de los procesos electorales como seguramente también de la actividad política y del movimiento, ¿has percibido también una mejora en los últimos años, sobre todo con esta tendencia también a gente más formada? Es decir, una persona que hace un máster en gestión pública o hace un máster especializado en lo que es control y lucha contra la corrupción. Claro, esos profesionales, si no se estuvieran formando, o sea, si no existieran esas formaciones, evidentemente estaría llegando gente menos entrenada. ¿Cómo has visto vos en los últimos años esa evolución ya fuera de Venezuela? Mira, es una buena pregunta. La actividad electoral propiamente dicha, o sea, la gestión electoral, la gobernanza electoral, se ha profesionalizado tremendamente en las últimas décadas, sobre todo en América Latina. Para que tengan una idea, en América Latina es uno de los pocos lugares, regiones del mundo donde está tan profesionalizado. Fíjense que en Europa las elecciones las hace el Ministerio del Interior, el gobierno. O sea, como hay una cultura democrática y hay una confianza en que el gobernante no se va a aprovechar para sus funciones electorales y cambiar los resultados, bueno, no hace falta o no ha hecho falta en Europa desarrollar instituciones especializadas para la gestión electoral o para la justicia electoral, ¿no? O tribunales electorales propiamente dicho. En América Latina proliferan los consejos nacionales electorales, las autoridades electorales tanto administrativas como judiciales. Entonces esto ha sido justamente por la falta de cultura democrática, por la falta de independencia de poderes y de Estado de Derecho, ha sido una respuesta para establecer frenos y contrapesos a los poderes ejecutivos. Ha tenido buenos resultados, pero por sí mismo, y ahí coincido con lo que dice John, por sí mismo no garantiza que haya democracia. Y podemos encontrar organismos electorales muy profesionalizados, con gente muy competente, pero en un contexto de deterioro democrático o de avances hacia un régimen autoritario donde digamos, el organismo electoral por sí solo no puede garantizar la democracia. Entonces yo creo que es parte de un todo, creo que ha habido avances, se ha profesionalizado la gestión pública, la gestión electoral, sin embargo, en América Latina al menos estamos en esa carencia de esa cultura democrática. Sonia, sí. No, dime. Gracias. Es que quería apuntar algo. Primero, suscribir todo lo que han dicho mis colegas, pero yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver extraordinariamente con los niveles de interiorización por parte de gobernantes y de gobernados de lo que podemos entender una cultura de la legalidad, es decir, el nivel de apego al cumplimiento de la norma. Conforme mayor sea los indicadores de fortaleza del imperio de la ley son mayores, los de corrupción menores y los de impunidad también. Cuando ese nivel de apego a la norma, y quiero volver a involucrar también a la ciudadanía, no solamente a los gobernantes, que en última instancia son los responsables de estos niveles de cultura de legalidad, en cuanto empieza a bajar la fortaleza del imperio de la ley, que en América Latina, salvo 3 excepciones que son siempre Chile, Uruguay y Costa Rica, están por debajo de 50, en el caso de Venezuela está prácticamente en 0, los niveles de corrupción y de impunidad crecen, no hay una relación inversamente proporcional. Creo que esto no se le estamos proporcionando suficiente importancia y va más allá del nivel de instrucción, que por supuesto suscribo absolutamente. Soy profesora de universidad y de esta casa, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero Sonia,
cuando tú dices esto del apego a la legalidad, creo que en general nos pasa, y esto hay que decirlo, ¿no? Cuando uno viene a vivir a un país como España, quizás una de las primeras cosas que nos sorprende es que los españoles le temen a la ley, ¿no? O sea, al español no se le ocurre meterse, digamos, cruzarse de vía, porque dice, es que si me pillan me van a meter una multa o puede... en América Latina ese concepto no existe. No importa, lo voy a hacer. Y si me paran, pues saco un billete, le doy y ya está. Es decir, pero eso ha sido también una mezcla entre formación, cultura, o mejor dicho, pérdida de la calidad educativa a lo largo del tiempo. Porque pareciera que hubo muchos movimientos políticos que en América Latina precisamente promovieron esto. O sea, el tema era que el apegarse a la ley era responder a poderes, ¿no? Entonces hoy es muy natural en el discurso, sobre todo también de mucha gente joven, el tema de no, los poderes concentrados, los medios hegemónicos, o sea, una serie de eslogans muy acentuados que parecen indicar que justamente hacer las cosas bien es no estar apegado a la norma y a las reglas. No estoy muy de acuerdo. Quiero decir, yo creo que puedes proponer alternativas sociales, políticas y no necesariamente negar la vía legal y democrática para generar ese cambio. No tendría por qué. Yo estoy refiriéndome a una cuestión mucho más sistémica, y cuando digo cultura lo digo con una tradición histórica. Soy historiadora de formación y he podido ir comprobando en qué medida hay un círculo vicioso entre la falta de apego a la norma y la debilidad institucional. Es decir, esto no me parece que sea tanto una cuestión de coyuntura generacional, ¿no? Sin embargo, me parece que hay un problema que ya está presente. Y tú, John, decía cuestiones que estaba relacionándolos con esto. Antes del chavismo ya hay todo un problema y un caldo de cultivo para la figura de Chávez. Que Chávez además no hace más que acusar problemas que tienen que ver con la corrupción, con la impunidad y la falta de apego a la norma, ¿no? Y a mí me parece que es una cuestión más estructural que cala en la interiorización de comportamientos como el que acabas de decir. Claro. O respeto el semáforo o pago a un policía para quedar impune por haberme saltado el semáforo. Bueno, esto es un comportamiento que es más que coyuntural, ¿no? Que está interiorizado en tu cotidianidad. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría cerrar con un minuto cada uno, ¿sí? con alguna reflexión. Me gustaría empezar contigo, John. O sea, ¿cuáles son tus expectativas de lo que pueda pasar en Venezuela? Tú dices que hay una fecha que es clave, el 10 de enero. Yo creo que si los venezolanos hacemos valer lo que votamos, es muy difícil que Nicolás Maduro se pueda quedar en el poder. Pero creo que requiere valentía, creo que requiere consistencia y creo que requiere también el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo real. No el apoyo discursivo o político, que por supuesto se agradece. O sea, agradecemos cuando un gobierno dice no reconocemos a Nicolás Maduro. Pero lamentablemente no es suficiente. Necesitamos apoyo mediático, necesitamos apoyo operativo, necesitamos apoyo de la justicia internacional, necesitamos apoyo para detener el flujo de dinero ilegal que entra y sale de Venezuela como consecuencia de operaciones criminales de narcotráfico y de todo tipo, y que creo que la comunidad internacional sencillamente está cerrando los ojos y dejando que operen impunemente porque hay intereses y porque quizás tampoco hay, paradójicamente, suficiente interés en lo que los venezolanos están viviendo. Pero tengo esperanza, creo que Venezuela tiene un liderazgo unificado y estoy dispuesto a poner mi cuota aparte para que pueda haber un cambio democrático. Sonia, como historiadora, como conocedora también del contexto en América Latina, ¿qué rol deben asumir los países vecinos en América Latina con Venezuela? Bueno, no sé cuál es el que... No me atrevo a decir el que es el que deben. Lo que es verdad es que ha habido... no estoy muy de acuerdo con John en hacer esa vinculación ideológica que ha planteado en la región con respecto a
a Maduro, pero lo que creo es que hay diferentes opciones, ¿no? Una posición radical, tajante, clara, otra posición negociadora, que ha sido un fracaso, por cierto, no ha podido progresar, y que no creo, lo que sería bueno sería un compromiso generalizado de la región. Es decir, yo creo que es trascendental, cuando hablamos de apoyo internacional, ¿no? Creo que me parece que es mucho más importante el compromiso regional, en el que en América Latina es una región basada fundamentalmente en el principio soberanista. No me meto contigo para que tú no te metas conmigo ni en mis asuntos. Y en este caso creo que Venezuela se ha generado algunas reacciones no muy efectivas, pero creo que sería trascendental una reacción difícil, pero acordada y consensuada dentro de la región. Me parecería que sería importantísimo. Y Jesús, ¿tú cómo ves el rol de los vecinos? Sobre todo, por ahí me gustaría tu reflexión, conociendo además el contexto de Colombia, en el rol de Brasil y de Colombia. Bueno, la verdad, a estas alturas siento que no ha sido suficiente, que no han hecho el esfuerzo que han debido hacer los gobiernos de Petro y de Lula. Y yo, desde la observación electoral, recalco y rescato la experiencia de Guatemala en las elecciones en las que ganó el presidente Arévalo. Recordemos unas elecciones en las que la justicia intervino partidos, inhabilitó candidatos, había un pacto de los partidos tradicionales para impedir un cambio, y gracias a la observación electoral y a la intervención positiva de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, la Unión Europea, se logró generar un quiebre en esa élite gobernante para que el presidente Arévalo asumiera. Y eso tiene que ver con ese pacto que decía Sonia. Desde Petro hasta Biden hicieron fuerza para que el presidente Arévalo asumiera. Incluso Díaz-Canel, incluso Maduro, incluso los dictadores. O sea, hubo un gran grupo que apoyó que se respetaran los resultados en Guatemala. En el caso de Venezuela eso no está pasando. Los vemos divididos, los vemos con diferencias, y yo creo que aquí lo que se tiene que imponer es la voluntad popular de los venezolanos, que el 28 de julio aclamaron a Edmundo González como presidente. Bueno, quiero comentar que nos llegaron muchos comentarios de la gente que está conectada. Tuvimos a Miguel Gómez, tuvimos a Cassandra, que habló de la pulsión esta de muerte, ¿no? Dice, excelente reflexión sobre la maldad que había hecho John. Dijo, ante esta pulsión nada que hacer, pulsión de muerte estudiada por Freud. Miguel Gómez dejó varias reflexiones, es más, se apunta ahí una medalla diciendo, qué curioso que la conversación se está moviendo en algo relacionado con mi pregunta. Así que, cosa que es cierto, gracias a Miguel que nos ha dicho. W. Kennedy Reina dice, excelente la opinión de la panelista española, excelente de Sonia que está con nosotros. Miguel Ángel Gómez dice, John, me quito el sombrero, ha madurado demasiado, así que lo felicito, son los comentarios de las personas. Alguien dice, Iris Zambrano, que tristemente Venezuela va a necesitar como más de derramamiento de sangre. Ojalá que no, obviamente, pero esta es su reflexión. Y por último también agrega que dice, creo que se habla mucho de apoyo, pero se debe explorar el punto de la oposición venezolana, tanto dentro y fuera. Y aquí hace un cuestionamiento a la oposición venezolana diciendo, habla de una falta de liderazgo y unión que ha sido pieza fundamental para la estabilidad de la dictadura de Maduro. Esa también es la autocrítica que viene ya desde la época de Capriles, que fue la gran oportunidad y lo que ocurrió después. Bueno, simplemente agradecerles a todos, decirles a quienes están conectados que seguimos, tenemos todavía unos minutos más para hablar de maestrías que forman a los líderes, porque de todo esto que hemos hablado, claro, estamos viendo una población que tiende a estar cada vez más formada, y lo fundamental también, que aquellas personas que se desempeñan, por ejemplo, en el sector público, también el tener las habilidades, las capacidades y los conocimientos para poder contribuir desde esos aprendizajes, desde maestrías como las que vamos a hablar en unos minutos, para
justamente contribuir a la mejora de las instituciones. Quiero agradecerte, John Goicoechea, por habernos acompañado. Quiero agradecer también a Jesús Delgado, director de Transparencia Electoral, por habernos acompañado, y a Sonia Alda Mejías, que se tiene que quedar, porque con ella vamos a seguir hablando, y enseguida también vamos a estar con el director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales de UNIR, con Víctor Pascual Planchuelo. En un minuto nada más, no se vayan, que estamos en vivo, son las 10:20 de la mañana en América Latina, 5:20 de la tarde aquí en España. Seguimos conectados, en un minuto estamos de vuelta. Muy bien, continuamos en este foro UNIR, donde estamos hablando de la lucha por la democracia en Venezuela y su impacto en la región. Y llega un momento que disfrutamos mucho y que también queremos que tú que estás conectado, conectada, consideramos que este es un momento muy, muy valioso para nosotros en UNIR, porque quiero presentar a los dos invitados, bueno, a Sonia Alda Mejías, que es coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR, estuvo hablando todo este rato con nosotros y dejándonos muy buenas reflexiones. Y también nos acompaña Víctor Pascual Planchuelo, que es el director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Bueno, bienvenidos a los dos. Y llega un momento, como le estoy diciendo a la audiencia, de hablar de algo que es sumamente importante. Sabemos que en América Latina, en los últimos 40 años, y hasta, bueno, yo puedo decir que también yo soy un emergente de ese proceso, mucha más gente ha podido acceder al conocimiento, al aprendizaje. Han mejorado igual los niveles educativos. A pesar de las quejas que podamos tener, es verdad que si hoy comparamos cualquiera de nuestras sociedades con lo que eran hace solamente 50 o 60 años, hay grandísimos cambios. Pero hoy queremos hablar de esta formación que tiene que ver para los profesionales que trabajan en el sector público. Y a mí me gustaría empezar contigo,
porque ya Sonia habló un montón en la mesa anterior. Entonces me gustaría empezar contigo, Rafael, o sea, hablar un poco de estos másteres que son como un máster universitario en dirección de la gestión pública o el máster universitario en análisis y prevención de la corrupción. Yo creo que hay personas que no sabían que existían estas maestrías, ¿no? O sea, porque uno piensa, hago ciencias políticas, hago relaciones institucionales, relaciones internacionales, o comercio internacional, esas carreras, pero resulta que, háblanos un poquito de una maestría como la de Dirección de Gestión Pública, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que realmente aprende y se lleva un profesional que se forma? Muchas gracias, Jorge. Pues una de las cuestiones que a todos los que estamos en UNIR nos tiene totalmente prendados es el hecho de que no hay fronteras, ¿no? Estamos en una universidad que no entiende de límites físicos, lo que nos permite pues, poder extender nuestras aulas en cualquier país del mundo, en cualquier rincón del planeta, ¿no? Y en América Latina estamos muy presentes y es verdad que es algo que nos enorgullece a todos los que formamos parte de esta universidad, y especialmente del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es que estamos proporcionando una formación de calidad a los servidores públicos, a los altos mandos, cargos intermedios de las administraciones públicas en toda Latinoamérica y también en Europa, principalmente en España. Entonces tenemos varias titulaciones de este área, ¿no? Un área que, por ejemplo, pues tiene como una de sus mayores referencias a la maestría universitaria en Dirección de la Gestión Pública, pero también se acompaña de una maestría en Análisis y Prevención de la Corrupción y otra también en Administración Digital y Gobierno Abierto. ¿Por qué explico estas tres conjuntamente? Porque creo que tienen una gran interrelación entre sí, ¿no? Entre ellas, la primera, o la más importante en cuanto al número de alumnos, es la maestría universitaria en Dirección de la Gestión Pública, y me preguntabas cuáles son los contenidos de esta maestría. Bueno, pues esta maestría es una maestría que comprende temáticas transversales para mejorar el desempeño del servidor público. Y además bajo una óptica universal, perfectamente válido para un servidor público en cualquier país de Latinoamérica o en Europa. Se forma a los alumnos tanto en cuestiones como estrategias organizativas de la administración pública, como en dirección económico-financiera, o algo tan importante como la gestión del talento, la resolución de conflictos, la negociación de conflictos también, o de cuestiones importantes que afectan a los servicios públicos. Y otra materia muy importante que se analiza en este máster es también lo relativo a transparencia y buen gobierno. Un tema fundamental, ¿no? Hablábamos del caso de Venezuela, ¿no? Con tanto interés hemos seguido el panel y las ponencias que ha habido. ¿Cómo cambiaría la situación en Venezuela si hubiera un gobierno transparente? Si hubiera un gobierno abierto que permitiera la participación de la población, ¿no? Justo estamos viendo cómo lo que ocurre es lo contrario. Entonces, no solo tenemos asignaturas en el máster en Dirección de la Gestión Pública, sino que luego tenemos una maestría específica en Análisis y Prevención de la Corrupción, de la que, por ejemplo, Sonia Alda es docente. Esa maestría aporta a los alumnos estrategias de análisis y estrategias de prevención de la corrupción en las administraciones públicas, permitiendo analizar las causas del fenómeno, de la lacra, del mal endémico de la corrupción que afecta a todas nuestras administraciones en cualquier país del mundo, pero también estableciendo procedimientos y buenas prácticas para un buen gobierno del servidor público. Víctor, Sonia, hice los deberes y hablé con un estudiante, ¿no? de estas maestrías. Y esto para contarle también a la gente. Claro, aquí no es que en este tipo de másters no es que uno va a aprender teoría y a leer múltiples libros, sino que se trabaja mucho incluso sobre las coyunturas. Es decir, hay personas que están haciendo su máster, trabajan de repente en un municipio de Ecuador y para ellos cursar el máster es poner en práctica todo lo que están aprendiendo y llevándolo al terreno de juego donde ellos están trabajando. ¿Quién de los dos? Bueno, esto que acabas de contar y que te ha contado un estudiante es tan satisfactorio para un profesor, ¿no? Porque efectivamente la UNIR permite muchas cosas, ¿no? Esa magia, digamos, ya de la comunicación. De repente una clase en la que estamos todos interactuando desde distintos países, se genera un intercambio de verdad que es privilegiado. Llevo toda mi vida en la universidad y nunca he tenido esta experiencia. Y es empezar a aplicar los alumnos
su práctica profesional y en el momento en el que alcanzan, ¿no? Cómo su práctica profesional les ayuda a entender, o la teoría les ayuda a entender su reto profesional y desde diferentes países conversándolo en clase, es una de las experiencias como profesora y como investigadora que de verdad he experimentado pocas veces, ¿no? Y todo esto se puede dar en una clase, que es una experiencia realmente emocionante, lo digo muy de verdad. Sonia, tú llevas además, eres la coordinadora del máster el máster universitario en seguridad internacional. Le preguntas a un peruano, a un argentino, obviamente a un venezolano sin dudas, a un colombiano, ¿cuál es su mayor preocupación? Bueno, Ecuador en este momento. La gran preocupación es la seguridad, ¿no? Por supuesto. ¿En qué contribuye que un profesional, que puede ser personas que trabajan en la fuerza pública, en las Fuerzas Armadas, decidan hacer una maestría de estas características? O sea, ¿en qué contribuye? ¿Cuál es la mejora? ¿Qué se lleva de un máster en seguridad? Pues fíjate, yo diría además no solamente para funcionarios, sino para personas que están integradas en la empresa privada. Efectivamente, como muy bien dices, la seguridad es un problema cotidiano y asfixiante para los ciudadanos, para el Estado y para las empresas privadas. En este caso se trata a través del máster de comprender el mundo, que no es poco. Un mundo lleno de incertidumbres. Pero eso no es psicología. No, es auténtica realidad. Lamentablemente en nuestra cotidianidad experimentamos de forma local, cotidiana, en Perú y en España y en cualquier lugar, que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier lugar. Y que esto no depende además de nuestras sociedades, sino de amenazas transnacionales que concretamente América Latina vive muy de cerca. Y que determina desde llevar a tus hijos al colegio hasta intentar regresar a casa agotado después de trabajar, ¿no? En todos los ámbitos es una preocupación prioritaria para todos los ciudadanos y en buena parte la comprensión del mundo que proporciona el máster, sin duda, está íntimamente relacionado, lo estamos hablando del Tren de Aragua, ¿no? De esta red criminal transnacional que está afectando a toda la región y que no podemos comprender si no entendemos las amenazas actuales transnacionales que existen en el mundo, ¿no? Víctor, cuando un profesional decide hacer una maestría, generalmente persigue una serie de objetivos y probablemente los principales sean no solo la especialización, obviamente, para enfocarse y profundizar los conocimientos, sino sobre todo la oportunidad de crecimiento, ¿no?, profesional, laboral y finalmente económico. ¿Qué datos nos puedes contar de aquellas personas que pasan por un máster y como después UNIR hace un seguimiento y mantiene el contacto y la relación con sus alumnis, obviamente se maneja información y datos respecto de los resultados profesionales que consiguen muchos, ¿no? Sí, totalmente. En UNIR medimos la empleabilidad de nuestros alumnos y también medimos incluso si han mejorado en cuanto a los ingresos que reciben después de cursar la maestría o el título en cuestión, ¿no? Y es verdad que en los títulos del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en todos ellos hay significativas mejoras, ¿no? No solo mejora la empleabilidad de los alumnos gracias al estudio del máster, sino que normalmente mejora siempre el nivel de ingresos o el volumen de ingresos que recibe. Es decir, que hemos detectado que en la mayoría de los casos se produce una mejora de su promoción y posición profesional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bien. Yo quiero contarles, ya cerrando, estamos llegando ya al minuto final, que, y esto autorizado obviamente por las autoridades de UNIR, estamos compartiendo un enlace en vivo porque seguramente muchos, para conocer en detalle en qué consisten las maestrías, cómo es el programa de estudios, etcétera, que mejor que compartirles directamente el enlace online y que allí accedan a toda la información. Y también agregarles que a las personas que están aquí conectadas, si luego toman la decisión de evaluar, porque a alguno a lo mejor le interesa la decisión de matricularse,
hay un beneficio especial otorgado a todos los participantes de este evento, que son la posibilidad de matricularse con descuentos de hasta el 37% en el costo de la matrícula, lo que implica obviamente un precio con un descuento importante solo por formar parte de este Foro UNIR. Así que quiero agradecerles a los dos, quiero agradecerle a Sonia que nos haya acompañado, Sonia Alda Mejías, coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR, y a Víctor Pascual Planchuelo, director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Gracias a los dos, gracias por esta descripción, por estos minutos, por hablarnos de estos másters. Y queremos agradecerles a todos ustedes, gracias, como les escribí recién a través del chat, gracias a todos, merecen ser panelistas, a ver si alguna vez los tenemos sentados acá, a ustedes, o conectados remotamente y analizando. Los aportes han sido fantásticos de todos los que han participado. Juan José, ha participado María Alejandra Mejías, ha estado Iris Zambrano, ha estado Miguel Ángel Gómez, que estuvo compartiendo mucha información. Así que bueno, gracias a todos y los invitamos a estar permanentemente conectados. Todos los martes y los días miércoles estamos siempre realizando eventos en vivo donde hablamos de diversas temáticas de interés para América Latina, para España, que simplemente estén atentos. Sigan a través de unir.net. En unir.net pueden encontrar allí siempre los eventos y también todos los contenidos académicos que compartimos. Transferencia de conocimiento 100% gratuita, con mucho valor. Nuestros panelistas aquí escriben habitualmente sus columnas, sus investigaciones, así que, de verdad, en UNIR van a encontrar muchísimo contenido de muchísimo valor. Gracias a todos, así cerramos este foro. Nos encontramos pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.